Marcos. Muchas gracias, Dayana, por este espacio. De verdad, para mí es un gusto poder acompañarlos en estos espacios pues, que nos permiten crecer a nivel profesional. Y voy a tener pues la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, Daya, ¿me permites dónde puedo compartir? Por favor. Ya vamos a darte el espacio. Yo creo que ya me permite, creo que sí. Ok. ¿Ya pueden visualizar mi pantalla? Sí, ya se está proyectando. Ok. Bueno, voy a compartir con ustedes todo lo relacionado con prescripción de la actividad física en los trastornos hipertensivos del embarazo. Y antes de eso, quiero hablar cómo todos estos trastornos pueden influir en esta condición. Bueno, cuando nosotros hablamos de una trastorno hipertensivo en el embarazo, hablamos pues de esa condición que afecta entre el 6 y el 10% de los embarazos en el mundo. Y muy posiblemente ustedes dirán, no, pero de 6 a 10 es una cifra muy bajita. Pero si yo coloco esa cifra en un contexto donde traduzco ese porcentaje, eso quiere decir que de 100 mujeres embarazadas, 10 desarrollan algún trastorno hipertensivo. Y porque creo que soy muy enfática en decir que no es una cifra minúscula, porque estos trastornos van a llevar a las gestantes a unas condiciones que van a afectar la calidad de vida de ellas, el curso de esa condición gestante que ellas tienen. Y es un número de verdad considerable de gestantes que están embarazadas, especialmente si se tiene en cuenta el alto volumen de nacimientos anuales que hay a nivel mundial y el impacto que eso tiene a nivel de la morbilidad y la mortalidad materna. Entonces, no estamos hablando solo de la frecuencia, sino también de las de las complicaciones asociadas, como lo son la preeclampsia, los partos prematuros y también en casos muy graves, pues la muerte, lo que convierte ese porcentaje muy pequeña en un problema de salud pública que se convierte bastante relevante. Entonces, si traducimos eso, no es cuánto, sino las consecuencias que se producen en esta población que también son bastante graves. Si nosotros colocamos estas cifras en un contexto como lo es Colombia, pues casi las muertes maternas se deben a los trastornos hipertensivos en un 23,8% y se atribuyen en gran medida que a una de las epidemias pues más grandes que nosotros tenemos o que enfrentamos como profesionales y como país hoy en nuestro contexto local también, como lo es la obesidad. Y la obesidad no es solo tener el IMC por encima de 30 o un aumento de peso, sino que también trae consigo pues otros factores como lo son el aumento de proteínas inflamatorias que por coincidente pues nos van a llevar a llevar un daño endotelial, producto Producto de esa misma inflamación crónica también se van a producir todas esas inflamaciones endoteliales donde el endotelio pues pierde esa capacidad de dilatar vasos y aparece esa vasoconstricción que aumenta la presión arterial en la gestante. También podemos ver que hay una resistencia a la insulina donde se van a producir ese riesgo, aumento de esos riesgos metabólicos que van a favorecer a la hipertensión. Entonces, la obesidad pues se asocia con un aumento significativo pues de riesgos muy importantes en preeclampsias que pueden no solo duplicar, sino también triplicar las condiciones de salud relacionadas con las gestantes que de pronto tienen un peso pues normal. Otro factor de riesgo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es la edad materna, pues ya que estas tienen una injerencia en el desarrollo y la evolución de los embarazos.
¿Por qué hablamos de la edad materna? Por ejemplo, las gestantes menores a 18 años, hay una inmadurez biológica que va a influir en ese curso de la gestación, o en las mujeres que, por ejemplo, que tienen mayores a 35 años, también se presentan pues cambios que están asociados al envejecimiento y que por consiguiente van a producir todos estos factores asociados pues a estos trastornos del mismo, de los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, no tiene nada que ver como que sea menor o mayor, las dos tienen las mismas condiciones de tener estas alteraciones de las cuales hemos estado hablando, tanto en menores pues como en mayores que sobrepasan los 35, vamos a tener esa misma disfunción endotelial y el aumento de las complicaciones como la hipertensión y la preeclampsia. Bueno, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿a qué se debe todo esto? A que muchas veces hacen falta esos tamizajes, pues que puedan detectar estas alteraciones que tengan las gestantes, que hay costos que también están asociados a estos tamizajes y que a veces no hay los recursos para que puedan acceder de manera rigurosa a estos tratamientos, y también muchas veces a la heterogeneidad que hay en las poblaciones. Cuando hay heterogeneidad muy marcada, es muy difícil establecer un protocolo para trabajar a estas pacientes de manera detallada, y eso pues complica la atención temprana que nosotros podemos tener y la detección temprana de estos trastornos hipertensivos en el embarazo. Bueno, otro dato importante que también es muy importante traerlo acá acá a la mesa, es que la OMS ha establecido que estos trastornos hipertensivos en el embarazo, recuerden que cuando nosotros hablamos de trastornos hipertensivos, podemos hablar de hipertensión crónica, hablamos de preeclampsia, hablamos de eclampsia. La, la, la hipertensión y la preeclampsia tiene una injerencia muy importante en todo lo que es las muertes maternas, especialmente en Colombia, con un porcentaje del 23,8, según lo dice el Civigila. Y esta cifra, ¿a qué responde? A la escasa adherencia que también hay en los servicios de salud para esos controles perinatales que deberían ser muy importantes en esta población, a esa inasistencia obstétrica o a la remisión tardía que tiene esta población a consultas especializadas. Como yo les decía al inicio de la presentación, las mujeres en el embarazo están sometidas pues a unos cambios fisiológicos, biomecánicos, anatómicos, para responder frente a las demandas que el cuerpo está exigiendo frente a generar una nueva vida. Entonces, para que el cuerpo pueda mantener la tensión arterial dentro de los límites normales, deben haber unas adaptaciones muy específicas, que son las adaptaciones del sistema cardiovascular y del sistema renal. Entonces, en el sistema cardiovascular debe haber un aumento del volumen sanguíneo, aumentando también el sistema renal, el equilibrio entre la producción aumento en la producción de sodio para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. A nivel hormonal, también pues tienen que haber unas hormonas que tienen que trabajar, como son las progesteronas y los estrógenos, para mantener el equilibrio también de nuestro cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que les acabo de comentar anteriormente, la hipertensión gestacional, aunque no se ha dicho específicamente, se debe a la interacción de muchos factores de riesgo que confluyen para que se produzcan estos trastornos hipertensivos. En estos trastornos, entonces, en esa interacción se da a partir de factores que son genéticos, factores que son inmunológicos, factores hormonales y ambientales que van a tener mucho que ver con la función endotelial y también el sistema cardiovascular de la gestante. Entonces, estos factores genéticos y hormonales van a tener que ver mucho con el funcionamiento del endotelio y con la función de las funciones, perdón,
vasoconstrictoras y vasodilatadoras. También es importante tener en cuenta que durante el embarazo las mujeres también están sometidas a un estrés oxidativo que producen citoquinas inflamatorias y que van a aumentar también toda esa estructura que tiene la paciente con relación a sus factores de riesgo y en el cual el cuerpo tiene que responder frente a todas estas. También es importante destacar que el sistema renina angiotensina también tiene que buscar el equilibrio electrolítico para garantizar las condiciones adecuadas de las gestantes. Entonces, dentro de estos factores de riesgo, es importante, según lo que hemos mencionado anteriormente, vamos a encontrar unos factores de riesgo que van a ser altos y unos factores de riesgos que van a ser moderados. Entonces, dentro de estos factores de riesgo altos, vamos a tener estas pacientes que ya han tenido unos antecedentes de preeclampsia o hipertensión, ya que esto aumenta la posibilidad de tenerlas en un embarazo actual, por ejemplo. La hipertensión arterial crónica también tiene un gran efecto relacionado también de producir nuevamente preeclampsia y las comorbilidades crónicas que ya puede tener esta paciente, como son las diabetes, si la paciente tiene un trastorno autoinmune o si la paciente tiene un embarazo múltiple, las pacientes que tienen gemelos o trillizos, ya que esto aumenta mucho más el trastorno hipertensivo. Entonces, dentro de estos factores de riesgo moderado, que son factores que no son minúsculos tampoco, tienen un menor impacto, también hace que el trastorno global hipertensivo se mantenga dentro del embarazo. Y dentro de eso vamos a encontrar la nulliparidad que tenga la gestante o también la primiparidad que tenga. Y hace referencia a los pacientes que de pronto nunca han tenido un parto, es decir, nunca han tenido un parto anteriormente, o la primiparidad apenas que van a tener su primer parto. Entonces, acá también influye nuevamente la edad materna que les comenté anteriormente, y es muy importante porque creo que estamos actualmente en unas condiciones donde las mujeres esperamos de pronto realizarnos mucho más profesionalmente, pero que tiene un impacto significativo también dentro de estos factores hipertensivos del embarazo. Y aunque yo les decía que la obesidad está dentro de los factores de riesgos moderados, porque es un factor de riesgo que tiene Ulica, ese disculpa que factor te de riesgo, interrumpa. Me ¿sí? informan que las diapositivas no están avanzando. No sé si de pronto si la estás pasando o es algo de la plataforma. ¿No están viendo las diapositivas? Em, Estamos en esa, sí. ¿Todavía estás en esa diapositiva? Sí, porque apenas estoy hablando de la generalidad. Ok, disculpa. Adelante. Ok, ok. Entonces, dentro de esos factores de riesgo moderados, estábamos hablando de la obesidad, y aunque no es un factor de riesgo que nosotros debamos reducir, ¿por qué decimos que es un factor de riesgo moderado? Porque es un factor de riesgo que nosotros podemos modificar. ¿Y cómo se puede modificar? Con conductas saludables asociadas a la práctica del ejercicio. Ok, ok. Ahí logran ver, Dayana. Sí, sí, se ve perfecto. Ok, listo. Ok, entonces, bueno, teniendo en cuenta la obesidad y el sobrepeso, cuando hay un índice de masa corporal mayor a 30, esto puede aumentar hasta 4 o 5 veces más estos factores de riesgo hipertensivos en el embarazo. También encontramos esos antecedentes
familiares, también encontramos esos factores de riesgo como el estrés crónico, factores socioeconómicos que también influyen en el estrés que pueda tener y también a esas técnicas de reproducción asistida a las cuales a veces están sometidas las gestantes. Bueno, ok. Nosotros, teniendo en cuenta la prescripción del ejercicio, antes de hacer la prescripción del ejercicio, es muy importante que nosotros podamos hacer una valoración clínica. Cuando nosotros hablamos de prescribir el ejercicio, es igual como cuando un médico prescribe un medicamento. Nosotros como profesionales de la salud prescribimos el ejercicio, un ejercicio pues que tiene que ser dosificado y planificado de acuerdo a las condiciones que tiene cada gestante o cada individuo. Pero antes de eso, nosotros debemos hacer una valoración clínica, una valoración antropométrica previa a la prescripción. Porque, ¿qué va a permitir esta valoración clínica y antropométrica? Prescribir de acuerdo a las condiciones, a las características propias que tiene el individuo y hacer un programa que sea correcto para esa persona. Entonces, es muy importante que en los factores antropométricos nosotros podamos mirar el IMC pregestacional que tiene esa paciente y hacer un seguimiento por trimestres de cómo va evolucionando el índice de masa corporal de esa paciente de acuerdo a que trimestralmente o de acuerdo al curso de ese embarazo van a haber unos cambios propios, hablando anatómica y fisiológicamente. Es muy importante que se evalúe la condición hemodinámica de la paciente, es decir, cómo está la presión arterial en reposo, cuáles son esos equipos validados y esos protocolos estandarizados que yo pueda utilizar para esa paciente. Es muy importante entonces tener en cuenta que nosotros como profesionales contamos con herramientas que nos permiten pues medir cómo se encuentra la paciente. Dentro de, dentro de estas escalas nosotros podemos utilizar la escala de Born modificada, que es la que nos va a decir la paciente cómo se encuentra, cómo percibe la paciente ese ejercicio y que le permite la autorregulación. Y también encontramos otros cuestionarios que nos permiten medir los niveles de actividad física, que son cuestionarios validados específicos también para gestantes. Ok. Dentro de la evidencia científica respaldada, que respalda el ejercicio como una intervención terapéutica, encontramos que el 39% de las pacientes tienen riesgo de preeclampsia y que el 41% tienen riesgo de hipertensión gestacional. Y esto a nosotros nos tiene que llamar la atención porque debe ser un llamado de atención donde la actividad física debe ser nuestra herramienta para mejorar las condiciones de estas pacientes. En el abordaje integral, se ha demostrado que la actividad física en estos trastornos hipertensivos mejora la función endotelial, reduce el estrés oxidativo, disminuye la resistencia vascular periférica y optimiza también el peso en la gestante. Y este tratamiento o este trabajo integral no se debe hacer solamente durante el parto, sino posterior a esto. Es decir, programas que sean estructurados en torno a la actividad física, ya que estos programas muchas veces son limitados y que esa misma limitación nos debe llevar a nosotros a crear protocolos que orienten las acciones que sean específicamente basadas en la evidencia para nosotros responder frente a los datos que nos proporcionan la evidencia científica frente a estos factores que proporcionan factores de riesgo para la gestantes. Bueno.
Es importante también destacar que la actividad física en gestantes con trastornos hipertensivos del embarazo, nosotros queremos dentro de estas funciones que se reduzca la hipertensión grave. Dentro de las, dentro de la evidencia científica, encontramos que cuando se mejora la función endotelial y se reduce este estrés oxidativo, ese peso gestacional se regula completamente en esta gestante. Entonces, por coincidente, la actividad física tiene un impacto importante. Cuando tiene un impacto importante en el peso gestacional, va a mejorar la condición de esta población como tal. Bueno, hay un triaje muy importante en las contraindicaciones absolutas que se debe tener. Ay, discúlpenme que no encuentro. Disculpen. Dayana, ¿me logras ver mi presentación? Dayana. Sí se ve. Sí, claro que Sí se ve. Ok. Ok. Bueno, dentro de la prescripción del ejercicio, pues, es que a mí no, yo no logro ver si pasa o no. ¿Sí? Sí está pasando. sí, está pasando. Ok. Bueno. Bueno, dentro del protocolo para la prescripción del ejercicio en gestantes con trastornos hipertensivos, es muy importante, como les dije al inicio de la presentación, que el ejercicio se dosifique. ¿De acuerdo a qué? A las características que tenga la gestante, a la edad, a las condiciones de salud que tenga. Por eso es muy importante que nosotros establezcamos el protocolo FIT con hipertensión controlada. El FIT hace referencia a qué? A la frecuencia con la que yo voy a prescribir el ejercicio, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio que debo colocarle a trabajar a esta paciente. Como yo voy a dosificar, es decir, voy a prescribir el ejercicio de acuerdo a las características individuales, debo tener en cuenta que no debe ser arbitrario, que debe ser de acuerdo a qué, a unas condiciones previas que ya yo evalué frente a esta gestante. Entonces, la evidencia demuestra que el ejercicio es el medicamento más efectivo para este tipo de pacientes, en donde yo tengo que colocar una frecuencia de 3 a 5 días por semana y que va a tener, según la evidencia, adaptaciones hemodinámicas importantes. Dentro de la intensidad, se recomienda que los ejercicios sean una intensidad moderada, en donde con la escala de Borg, que es una escala pues que es muy fácil de aplicar, y donde la paciente va a determinar qué tanto intensidad siente en el ejercicio y se debe mantener de un 60 a 60% de la frecuencia cardíaca y que sea ajustada. ¿A qué? A la evaluación previa que ya yo hice en la paciente. Se recomienda que estas actividades sean de 20 a 30 minutos por sesión y que se gradúen. La OMS recomienda que el tiempo semanal establecido son al menos de 150 minutos. Miren que no dicen que es de 150 minutos mínimo, sino de 150 semanales, perdón, sino de 150 minutos por semana. Y que el tipo de actividad debe ser aeróbico y de fuerza ligera. En este tipo de actividad yo puedo colocarle a mi paciente caminata, bicicleta estática, natación, trabajo de fortalecimiento que incluya pues varios grupos musculares y que combinado con ejercicios de fuerza y ejercicio aeróbico puede mejorar las condiciones de salud de esta población. Listo. Dentro de las modalidades de ejercicio que sean recomendadas y seguras para esta población, se recomiendan caminatas. Lo ideal es que se comience con progresiones. A veces no es las altas intensidades, sino que esa progresión se realiza en los tiempos. De acuerdo al FIT, yo puedo decir, tengo 3 o 4 días, 5 días a la semana en las que en esos días yo voy a establecer qué tipo de ejercicio aeróbico quiero hacer.
o si quiero hacer bicicleta estática, por ejemplo, que me va a ayudar al soporte pélvico, o si quiero hacer, colocarle a ese paciente natación, que va a ayudar con toda la facilitación de la termorregulación, o si quiero hacer fuerza ligera, que me ayude a mejorar todo el control respiratorio y muscular de la paciente. Entonces, a veces no es la cantidad de ejercicio, sino cómo se dosifica el ejercicio durante las semanas que tengo asociado a ese fit. Dentro de las herramientas importantes que nosotros tenemos dentro de la práctica de actividad física, nosotros debemos tener en cuenta dentro de este fit cuánto tiempo yo le voy a estructurar a ese paciente por semana, o perdón, por días a la semana. Yo puedo empezar con media hora, no tengo que hacer una hora, no tengo que dosificarle a ese paciente una hora de ejercicio, sino que puedo distribuir todo ese tiempo relacionado con el fit que tengo en la frecuencia de los días por semana que se le van a asignar a esta población. Dentro de las adaptaciones biomecánicas y fisiológicas que voy a tener, lo importante, asignar por trimestre las actividades. Recuerden que las mujeres en estado gestacional van a tener unos cambios biomecánicos y fisiológicos en los cuales pues se tiene que adaptar durante todo el embarazo. Entonces, en ese primer trimestre yo puedo enfatizar la práctica de actividad física en caminatas y fortalecimiento suave, ¿sí? En el segundo trimestre yo puedo transicionar a ejercicios que sean de bajo impacto y en el tercer trimestre puedo hacerlo con movimientos más suaves, estiramientos, ejercicios respiratorios. Es muy importante, de acuerdo a la valoración, nosotros tenemos herramientas, por ejemplo, como lo es el IPAC, que puede medir los niveles de actividad física que tiene una gestante y a partir de eso tomar decisiones en pro de la prescripción del ejercicio que tienen las gestantes. También es muy importante aplicar cuestionarios validados como por ejemplo lo es el cuestionario para embarazadas, que nos dice también la escogencia que debo tener yo referente a las actividades que pueden hacer eso, que me permite a mí que estratificar el riesgo que tiene la gestante frente a la práctica de actividad física. Y eso me permite a mí también establecer esa práctica de acuerdo a los dominios que tiene la gestante, ya sea el dominio trabajo, el dominio transporte, ya sea el dominio de ocio, en lo que más se desenvuelve esa paciente y hacer un programa que sea de acuerdo también a las necesidades y al gusto que tiene esa paciente. Entonces, hay unos factores de riesgo muy importantes de monitoreo y seguimiento clínico, en donde cada prescripción que yo voy a hacer en cada sesión, hay un indicador clínico que yo debo tomar, que es la presión arterial y hacer un seguimiento de esos síntomas. ¿Cómo lo hago? Post y pre-sesión, que me dé un reporte clínico de cómo es el comportamiento de la hipertensión en esa paciente. Semanalmente, cuál es la adherencia al programa que tiene la paciente, si está cumpliendo las metas de los 150 minutos semanales. Trimestralmente puedo validarlo con los niveles de actividad física que les comenté anteriormente, que son los cuestionarios validados, como lo son el IPAC para mirar los niveles de actividad física y el cuestionario los cuestionarios de actividad física en embarazadas y en el posparto para hacer una revisión de la historia clínica y pues cómo ha sido todo el seguimiento de ese paciente también en el posparto. No me permite pasar, Dayana. No, no está pasando ahora la diapositiva, sigue en protocolo de monitoreo. No me permite. Ay, no se pasó ahora. Ya está pasando. Ok. No me permite. Sí, Ok, estamos viendo la diapositiva de integración a la práctica clínica diaria. ok, listo. Bueno, para ir finalizando, es muy importante que nosotros como profesionales entendamos que
La prescripción del ejercicio debe ser la base a partir de la cual yo parto, teniendo en cuenta que, según los datos, las mujeres en estado de embarazo llegan al embarazo con condiciones sedentarias muy marcadas. Es decir, que el sedentarismo en este caso es una condición que va a agravar mucho más estos trastornos hipertensivos que tienen esta paciente. Entonces, dentro de la prescripción, teniendo en cuenta la evidencia, es muy importante romper ese paradigma de sedentarismo que la paciente tiene. Y muchas veces, a veces como profesionales o como individuos normales, podemos creer que durante el embarazo la práctica de actividad física no se debe implementar o hay que tener mucho cuidado. Si nosotros como profesionales tomamos las medidas necesarias y hacemos una prescripción basada en ese principio de individualización, podemos llevar a estas gestantes a unas condiciones donde la práctica de actividad física puede disminuir estos trastornos hipertensivos como lo son la preeclampsia a un 39%. Es importante que nosotros también filtremos y protejamos la seguridad del paciente. ¿Cómo se hace? Utilizando el triaje del PARMEDS, que nos permite encontrar esas contraindicaciones absolutas que tiene la paciente para la práctica de actividad física, es decir, todas esas banderas rojas que nosotros debemos tener en cuenta para ya darle vía libre a la paciente o hacer una práctica estandarizada. Y es importante también monitorear integralmente, pues, la articulación de esa práctica de actividad física, de ejercicio estructurado, asociado a qué? Al control y monitoreo de la presión arterial que deba tener la paciente, a ese control de peso y al apoyo también psicosocial que debe tener. Es decir, hacer una ruta integral donde nosotros como profesionales trabajemos articularmente. Y entender que en la evidencia nosotros encontramos que la práctica de actividad física regular, estandarizada, con un protocolo FIT, con una frecuencia, con unas intensidades, va a permitir que estos trastornos hipertensivos en el embarazo se disminuyan de manera efectiva, permitiendo así que disminuyamos pues específicamente todas estas alteraciones y sobre todo la muerte de estas gestantes, que es muy notorio por la inactividad que tienen durante el embarazo asociados a estos trastornos hipertensivos. Entonces, Dayana, te doy la palabra. Muchas gracias a todos y quedo atenta pues a sus preguntas. Muchas gracias a la fisioterapeuta Yulika Enríquez por su participación en el abordaje y la prescripción de la actividad física en los trastornos hipertensivos en el embarazo. Les recuerdo a todos los participantes que Yulika va a estar conectada y al finalizar la siguiente conferencia vamos a estar respondiendo las dudas, así que los invitamos a colocar sus preguntas en el chat y a registrarse en el link de asistencia. Muchas gracias, Yulika.